Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta penúltima sesión del curso de electrónica básica. En este curso nosotros, pues hemos visto que son principios básicos de electrónica. La profundidad en el estudio de este tipo de tecnología, bueno, pues es importante porque, bueno, pues entre más aprendamos, pues será mucho más fácil solucionar problemas. Entonces, pues es necesario que, les digo, sigamos estudiando. Estos son solamente bases para continuar en otros posibles cursos de electrónica. Estos son bases que nos van a servir para entender y comprender cualquier otro curso que esté relacionado con la electrónica. Entonces, en esta penúltima clase vamos a ver lo de circuitos integrados amplificadores. Recordamos nuevamente que durante toda esta semana hemos estado hablando de circuitos integrados, es decir, circuitos que contienen en un solo encapsulado todos los componentes necesarios para cumplir con una función específica. Y el día de hoy, pues vamos a ver lo que son los circuitos amplificadores. Vamos a hablar de los circuitos amplificadores y por ahí también hablaremos de algunos módulos que por allí pues están fabricando ya, pues por decirlo así, en serie y pues vienen a abaratar muchas veces los costos de todo lo que serían los dispositivos electrónicos también. Entonces, para ello, pues vamos a compartirles pantalla para ver algo de lo que son los amplificadores, desde qué es un amplificador, ya que no alcanzamos a verlo con lo que eran componentes discretos como transistores o componentes individuales. Entonces vamos a ver qué es un amplificador con circuito integrado entonces. Empezamos pues viendo qué es un amplificador. Un amplificador es un circuito que amplía o agranda una señal de baja amplitud, es decir, una señal pues de muy baja ganancia, señales muy débiles entonces. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que, bueno, pues entran señales débiles. Este circuito amplificador sí va a tener un voltaje de alimentación para poder trabajar, como todos los que hemos dicho. Y a la entrada, pues va a entrar una señal que debe de ser fiel a la salida. Solo que, pues la tendríamos nosotros ya con una mayor amplitud, es decir, lo que abarque verticalmente es a lo que se le conoce como amplitud de una onda. Lo que tenga horizontalmente, bueno, se refiere a los ciclos y es la frecuencia o el tiempo de duración de cada ciclo. La amplitud, entonces, es lo que nos da precisamente la ganancia en amplitud y de ahí el nombre de amplificador. Entonces, como casi siempre se habla en circuitos amplificadores de circuitos de audio, aunque no siempre van a ser circuitos que amplifican audio o sonido, muchas de las veces vamos a poder amplificar señales de RF o de radiofrecuencia. Decíamos, por ejemplo, en el caso de las señales que llegan por antena, del tipo que sea, de radiocomunicación, de televisión, del tipo que sea, son señales que viajan en el espacio a grandes distancias. Todas ellas pues, poseen un cierto valor de frecuencia y una ganancia de señal muy baja, del orden de los microvoltios, por lo que se requiere muchas veces pues también amplificarla. Así es de que el hablar de amplificación no es solamente hablar de amplificadores de audio, es hablar de amplificación de señales de cualquier tipo. Incluso se puede amplificar solamente voltaje, porque en el caso de amplificadores de audio estaríamos hablando de que los circuitos amplifican corriente y voltaje, es decir, una potencia. Y para ello, bueno, pues aquí estamos viendo un diagrama a bloques de lo que es el amplificador. Vemos primero a la izquierda que tenemos una entrada de señal que pues es muy baja o se considera que son señales débiles. Esto entra
muchas de las veces a un pequeño amplificador conocido a veces como preamplificador. Lo que hace es simplemente adecuar la señal para que el amplificador de potencia pues pueda manejarla, ya que si la señal entrara directa sería de muy baja ganancia, de manera que pues estos amplificadores de potencia no son sensibles a muy bajas señales. Esto requiere de darle un poquito de amplitud para que el otro pueda trabajar. Es decir, es un amplificador antes del amplificador principal y ese se le conoce como preamplificador. Y pues este va a trabajar también pues con una alimentación de una fuente. Si no tuviera alimentación, pues no trabaja. Y una vez que ya se alimentó y tiene la señal, trabaja nuestro amplificador principal y pues como todos sabemos, normalmente se entrega a lo que sería el transductor. En este caso, esto se les conoce como transductores a la bocina, ya que pues lo que hacen es cambiar la señal que era eléctrica en una señal mecánica. ¿Cómo es mecánica? Bueno, pues produce movimientos, vibraciones y esto a su vez, pues el sonido. Se supone que ahí tenemos ya una señal amplificada. Aquí lo que hace la bocina es solamente servir de transductor, pero a la salida ya tenemos una señal como esta que está aquí, que sería la señal amplificada. Entonces, amplificar es ampliar o agrandar una señal que era pequeña acá a la entrada y ahora ya es una señal grande. Para ello, bueno, existen amplificadores con transistores que son amplificadores, por ejemplo, desde los muy simples, que sería como por ejemplo, el amplificador en clase A. Este tipo de amplificadores, la verdad, casi que solo sirven como preamplificadores. Como vemos, pues tiene una señal de entrada muy pequeña y a la salida, entre colector y tierra, tenemos ya la señal amplificada. Para ello, pues estos circuitos se configuran de tal manera que se equilibre pues lo que se le conoce como recta de carga, que sería del transistor. Eso sería hablar más sobre transistores, pero aquí la idea es que, bueno, al configurar se ponen valores de resistencia entre colector, base y emisor. Y normalmente las señales se acoplan por capacitor. Los capacitores ofrecen lo que se le conoce como efecto de bloqueo para la corriente directa. Sin embargo, la corriente que es cambiante o alternante, esta sí pasa. Por eso vamos a ver muchas veces capacitores de acoplamiento en los amplificadores. Entonces, este es en principio así un amplificador del tipo clase A con transistores, pero bueno, vamos a hablar de circuitos integrados, dijimos, que es lo que pues, nos corresponde para esta clase. Para ello hay lo que se le conoce, esto ya tiene muchos años y el amplificador operacional 741 es la matrícula, también igual, este es de propósito general y se encuentra en el mercado pues gran variedad pues diríamos de marcas, aunque realmente hacen la misma función, depende del fabricante, pues hay muchos amplificadores operacionales con diferentes letras, pero la función, si tiene el 741 es la misma. Y este amplificador operacional también es muy versátil, ya que se puede aplicar también, no nada más como simple amplificador, se puede utilizar como otras funciones, como puede ser regulación, como puede ser oscilación, como filtro, como conmutador, puede ser también un amplificador de instrumentación. Los amplificadores de instrumentación lo que hacen es que, bueno, pues amplían señales muy débiles, señales que vienen normalmente de sensores. Y bueno, queríamos que lo viéramos porque, bueno, pues aunque no lo vayamos a utilizar, es un circuito muy común. Y pues tenemos acá a la derecha lo que sería el símbolo, por eso aquí viene así. Tiene lo que se le conoce como una entrada inversora y una entrada no inversora. Es por lo que también puede funcionar como comparador. Compara una señal con otra, es decir, por ejemplo, puede servir como cuando se está detectando que una temperatura
cuando se eleva, pues a su salida nos dé un resultado de tal manera que pues, va a tener una entrada en la cual va a censar la temperatura y con otra va a compararla en la otra pata con otro voltaje para que al final nos dé una salida y active una alarma, un ventilador, etcétera. O sea, estos circuitos son muy útiles, entonces también para echar a andar, por ejemplo, un ventilador cuando algo se calienta en un equipo electrónico. Y pues tiene muchas aplicaciones, puede funcionar también como filtro. Los filtros que hacen, bueno, pues pueden permitir que pasen señales graves o señales agudas. Cuando se habla de graves se refiere a señales que tienen una frecuencia muy baja o cuando son agudas, pues una frecuencia se puede decir que alta. Pero bueno, este es un circuito amplificador operacional que tiene muchos usos y bueno, pues no nos alcanza el tiempo para darle aplicación a este. De hecho, hay cursos completos a veces en las universidades en las que se da aplicación de amplificadores y principalmente del operacional. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la aplicación de un amplificador operacional como regulador de tensión. Desde luego para ello, como decimos, se configuran con más componentes de tal manera que pues estos ayuden a mantener un voltaje constante, como es en este caso, de un regulador. Entonces, aquí como decíamos, lo compara, aquí tenemos en el positivo del amplificador operacional, que es este verde, 741, compara con el voltaje de un diodo Zener, y pues a su vez forma un divisor de tensión con la resistencia RB, que pues fija el voltaje en la entrada positiva, de tal modo que pues nos dé un voltaje que también a su vez fije al voltaje de salida en la base de este transistor, que es un 2N3055, es un transistor muy grande. Entonces, al hablar de reguladores, decíamos, entra un voltaje no regulado y sale un voltaje regulado. Acá en la salida, pues tenemos un divisor de tensión también a base de resistencias, que lo que hace es, por decirlo así, tomar una muestra, porque es la retroalimentación, digamos que está censando el voltaje y lo está comparando con el diodo Zener. De ese modo, pues nos da un resultado en la patilla de salida, la cual va a la base del transistor y a su vez pues va a conducir más o menos según el divisor de tensión que se tenga aquí, y de ese modo pues mantiene un voltaje constante entre sus terminales a la salida, que la idea es esa, que bueno, pues regule el voltaje a la salida. Y ese sería, bueno, nada más por poner un ejemplo de lo que sería un amplificador operacional. Por eso decíamos que, bueno, la palabra amplificar, bueno, eso significa obtener una señal amplificada o ampliada, y eso es lo que está haciendo aquí este amplificador operacional. Nada más que, bueno, este voltaje de salida es bajo, es solo para comparar y mantener un voltaje constante. Compara el voltaje de salida tomando una muestra con el divisor de tensión de estas resistencias y lo compara con el voltaje del diodo Zener. Así pues nos mantiene un voltaje a su salida. De esto pues podemos ver mucho, hay mucho de esto, pero bueno, estamos mostrando solo dónde se aplica aquí el amplificador operacional 741. Y bueno, hay amplificadores que bueno, pues se diseñan comercialmente para que pues estos ya nos sirvan a nosotros de amplificador de audio. Todo lo que tiene bocinas pues significa que pues va a ser un amplificador de audio, ya que es en la bocina precisamente en donde obtenemos ya el resultado de la amplificación. Por ejemplo, es uno muy conocido, el circuito LM386. Es un circuito que es muy simple. Claro, no es de mucha potencia. Nos puede ampliar a lo mucho 1 watt, pero 1 watt también pues parece poco, pero bueno, ya nos sirve para nosotros poder escuchar en un altavoz el sonido que nosotros pues pudiéramos amplificar aquí en la entrada. Por ejemplo, si nos damos cuenta, pues solamente tiene un potenciómetro de 10 kilo ohms a la entrada, que serviría para
pues para controlar el nivel de señal que entra y entonces cambiar la ganancia a la salida, es decir, el volumen que nosotros quisiéramos. Este circuito aquí lo tengo en la forma más básica de configurar, ya que, bueno, si nos damos cuenta aquí, pues hay otros pines o otras patitas que no están configuradas y pues se puede configurar de modo que la ganancia sea aún mayor. Entonces, pues tiene muy pocos componentes. Si contáramos aquí los componentes, estaríamos hablando de 4 componentes, solamente 2 condensadores y 2 resistencias, una fija y una variable, y esa nos ayuda pues pues nos facilita más que nada el poder fabricar un circuito amplificador. Y acá en la figura que tenemos acá, pues son esos mismos componentes físicamente, cómo se conectarían. Es decir, así de sencillo resulta armar un circuito amplificador, además de que, bueno, este amplificador trabaja desde 5 hasta 12 voltios, lo cual le permite muchas veces utilizarlo como un circuito en un equipo portátil o en cualquier sistema que fuera portátil, porque se puede alimentar con baterías o con pilas. Entonces, hay muchos circuitos amplificadores y uno de ellos es este muy sencillo y muy económico. Yo creo que con todos los componentes y todo, si se quisiera armar, no nos gastamos más de unos 40 pesos. Pero hay otro tipo de amplificadores que ya son de más potencia y obviamente ya requieren de más componentes, ya son circuitos un poquito pues más elaborados y el fabricante es quien da los diagramas esquemáticos de aplicación muchas de las veces. Es decir, ellos dicen, la información técnica nos muestra lo que serían las aplicaciones típicas de este circuito. Para ello, pues este es uno de ellos. Como vemos aquí, se muestra ya no en un rectángulo también igual, sino en un triángulo. El triángulo corresponde al símbolo del amplificador operacional. Esto significa que internamente no solo es un amplificador operacional, sino que contiene más componentes también. Y pues nos indican desde luego casi siempre el orden de las patillas, donde van conectadas. Este es un circuito integrado de tan solo 5 pines o 5 patitas, pero este nos puede dar hasta 30 watts. 30 watts parece poco también, pero es una potencia ya muy grande, ya puede mover algunos baffles o cajones con bocina, un poquito ya más grande. No es mucha potencia, pero sí ya es mucho mayor que la del otro circuito que era el LM386. Y aquí en la parte izquierda, pues vemos el circuito, es un circuito que no pinta mucho, o sea, es casi del tamaño, casi es encapsulado TO220, casi como los transistores que hemos estado viendo por allí, y no ocupa mucho espacio, así es que, bueno, pues estos amplificadores existen todavía allí en muchos equipos también que son de audio, porque su función principal es amplificar audio. Entonces aquí entra la señal siempre a través de un potenciómetro para darle la ganancia. Y se acopla, como decimos, en los amplificadores por medio de capacitores. Aquí tenemos un condensador que entra a la patilla número 1 de este circuito. Y pues vamos a ver que pues estos tienen alimentación con respecto a tierra, tienen positivo en la 5 y negativo tenemos la pata número 3. Entonces, en la 4 tenemos ya la salida y también la salida se acopla siempre por condensador o capacitor. Así que, bueno, pues este tipo de amplificadores, hay gran variedad de circuitos que pueden servir para amplificar señales de audio. Como decíamos, no siempre se amplifica audio, siempre pensamos que los amplificadores pues van a ser para amplificar sonido, pero no, también amplificamos señales de RF, amplificamos señales de un sensor, podemos amplificar lo que sería voltaje simplemente de corriente directa también, porque pues en general la mayoría de los amplificadores amplifican señales cambiantes en el tiempo o alternantes, que pues eso es para lo que fue diseñado un amplificador, y son circuitos integrados. Y amplificadores ya de audio, pero de alta potencia,
también hay una gran variedad. Esto lo poseen en muchos equipos y estos son todavía del tipo análogo, porque pues también los hay ya digitales, ya que ahorita ha venido ganando terreno los amplificadores digitales gracias al espacio que ocupan. Pues estos han venido a eficientar los circuitos electrónicos de audio y pues le van ganando terreno a estos, pero bueno, todavía tenemos nosotros lo que sería este tipo de amplificadores, aunque sean del tipo análogo, bueno, pues ahí están. Y esto los hay de muchas potencias, que puede llegar hasta los 450 watts. Entonces, para ello, pues aquí vemos en la imagen donde tenemos montado al circuito amplificador en un disipador de aluminio, ya que, bueno, pues al estar trabajando a su máxima capacidad, y aunque no trabaje a su máxima capacidad, pues va a estar disipando calor. Y aquí, pues, sabemos que, bueno, entre lo que es el cuerpo del circuito integrado y el disipador de calor, debemos de aplicar pasta de silicón. Siempre que se sustituya un circuito de estos o que se diseñe un circuito amplificador como este. Ahora, también, pues, como decíamos, ahorita ya la mayor parte de los circuitos, pues, tiende a ser ya por módulos, tienden a ser digitales, pues la tecnología va avanzando. Se acabó el tiempo de lo que era todo transistorizado o a base de tubos de vacío. Entonces, pues tenemos que hay otro tipo de amplificadores y es el que vamos a ver. Ese tipo de amplificadores, pues, aunque sean pequeños, se están tratando de montar ya en placas en las que ya viene, así como estamos viendo aquí la tarjeta, ya, pues digamos que ya nos venden la tarjeta completa. Aquí tenemos, por ejemplo, pues esto ya son módulos con circuito integrado. Estos módulos ya contienen a los componentes externos que configuran al circuito para que haga la función. Y se está utilizando mucho este tipo de tarjetas y sobre todo pues ya un precio muy económico. El costo de este tipo de amplificadores no rebasa los 25 pesos o 30 pesos aquí en Aguascalientes, así que pues son muy económicos y son muy útiles. Aunque este tipo de amplificador pues es todavía pequeño, si nos damos cuenta aquí es de tan solo 3 watts. Y pues aquí vemos en la imagen de la derecha que tenemos nosotros el circuito, bueno, es el diagrama del circuito amplificador y ahí vemos un conjunto de capacitores principalmente que sirven para configurar el circuito, que igual el circuito también lo venden y sale pues casi a mitad de precio también, si compráramos nosotros el circuito, solo que estos pues ya son superficiales, o sea, significa que este tipo de amplificadores ya se soldan sobre la misma tarjeta, ya no hay necesidad de ranurar la placa, pero pues ahí está este circuito. Y como vemos, bueno, en la imagen donde tenemos la tarjeta, vemos el conjunto de capacitores, todos los que están ahí, componentes SMD, son condensadores. Si ya leyeron la información por ahí en la plataforma, por ahí pusimos lo que eran pues algunos de estos componentes. Estamos viendo solo 2 resistencias, que traen ahí un código, y pues ese es el valor de resistencia. Entonces, los condensadores normalmente no tienen ese valor, ya que pues, el valor de estos es del orden de los picofaradios, así es de que, bueno, pues no se requiere, a lo mucho, hay algunos que alcanzan a ser de micros, pero son muy pocos. Y son estos capacitores, pues, de valor muy pequeño. Ahora, estamos viendo también que en estas tarjetas, como ya vienen listas para aplicarse, pues viene aquí, por ejemplo, el voltaje de alimentación. Aquí en la parte de abajo dice 5 voltios y me señala cuál es el positivo y cuál es el negativo. Así es de que solo requiere de alimentarse con 5 voltios en esa parte. Tenemos también que, bueno, pues tenemos las 2 entradas, aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, y tenemos lo que sería R y L.
R y L se refiere a right y left, o sea, entrada derecha de señal derecha y entrada izquierda. O sea, es como este es un amplificador para dos canales o dos bocinas, pues ahí ingresaría la señal que se va a amplificar. Y tenemos pues que a la salida tenemos, aquí mismo dice en la parte de arriba, L out, entonces tenemos la bocina izquierda y la bocina derecha. Dos cablecitos para la derecha y dos para la izquierda. Entonces, bueno, esto porque pues ya se están utilizando así con mayor frecuencia este tipo de tarjetas, pero nosotros debemos de conocer de todas maneras cómo trabajan o tener una idea de cómo es un circuito integrado. Estos son amplificadores de audio, pero también hablando de esto, pues también hay lo que se le conoce como, bueno, pues esta es una tarjeta también, es un generador de pulsos, este es, si lo alcanzamos a ver, es el 555 de superficie, el que tenemos ahí. Y este circuito lo que hace es, pues algo parecido al que quedó de tarea, nada más que, bueno, pues aquí ya lo manejan con, pues ya dentro de la tarjeta y viene únicamente ya para aplicarse. De modo que, pues aquí ya nada más se alimenta, BCC, estos se alimentan con 5 voltios también. Tenemos que, aquí tenemos 3 pines, uno va a ser de BCC o voltaje de alimentación, GND es tierra y la salida es la patita del medio con respecto a tierra, desde luego. Tenemos nosotros el integrado, resistencia, capacitor, tenemos también pues otro condensador aquí cerámico y lo que sería este cuadrito, si no lo habían visto, pues es un potenciómetro. Vemos ahí que trae una pequeña ranura y esa sirve para hacer un ajuste con un destornillador finito, ya que estos potenciómetros o resistencia variable son de precisión. Es decir, los ajustes son muy finos, por eso se le llama de precisión. Entonces, como vemos ya ahorita, no nada más los circuitos amplificadores, hay circuitos reguladores, hay circuitos osciladores, que sería como este, aunque este sería como si estuviera en modo, no es el modo biestable, es el modo monoestable, de modo que pues solo da un pulso o puede dar varios pulsos. Es que todo también depende de cómo se configure y cómo venga la tarjeta. Entonces, pues hay diversas tarjetas que se utilizan ya ahorita armadas. Decíamos, hay reguladores también, hay de conmutación, hay incluso amplificadores también ya, pues en tarjetita de esta, pero de una potencia pues grande, bastante grande, ya de muchos watts. Y bueno, pues esto es hablando de un poquito de módulos o tarjetas que ya vienen listas para trabajarse. Entonces, yo creo que por aquí le vamos a dejar la segunda parte. Vamos a hacer ahí algunas demostraciones. En esta primera parte, pues queremos ver eso, porque ya el día de mañana estaríamos viendo lo que es parte del microcontrolador y donde se utiliza un microcontrolador que pues también al final de cuentas es un circuito integrado que nos ayuda a cumplir varias funciones. Es como un pequeño cerebro, el cual realiza funciones dependiendo de lo que tenga a su entrada. O sea, es por medio de sensores, por ejemplo. Entonces, pues vamos a dejarle aquí ahorita y pues vamos a continuar en la segunda parte como siempre lo hemos hecho. Les digo aquí esta parte en la que vemos está dividida, pues es porque se tiene que convertir esto, como se está grabando, se graba y se convierte y se lleva unos minutos, entonces por eso se divide en dos partes la sesión. Entonces, pues sí, vamos a dejarle aquí, ahorita continuamos en unos 5 minutos a lo mucho.